Les habla Raúl de Simón. Yo soy médico de familia, trabajo en el Centro de Salud Luis Vives, en Alcalá de Henares. Soy miembro del Grupo Respiratorio de SEMEGEN, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Bienvenidos a todos, a los que estáis aquí presencialmente, a los que nos van a ver a través de las pantallas de televisión en las 53 sedes colegiales donde se va a retransmitir vía streaming las señales de esta conferencia. En principio son 53 sedes colegiales, son 106 moderadores locales, lo que da idea un poco del alcance de esta reunión científica. Por eso me parece que es de justicia pues agradecer a la Organización Médica Colegial, a su Fundación para la Formación y a la compañía GSK pues que haya puesto los medios y su logística para que este evento pueda ser llevado a cabo y alcance esta difusión nacional. La jornada se denomina abordaje dual del paciente respiratorio crónico del siglo XXI. Va a estar estructurada en dos bloques. Primero un bloque de asma, a continuación un bloque de EPOC. Entre ambos bloques habrá un pequeño debate, discusión en la mesa, para hacer preguntas dentro de la mesa, discusión que seguro que es amistosa. Y luego, a partir del segundo bloque, después del segundo bloque, empezaremos un turno de debate, donde se recogerán también preguntas enviadas desde las diferentes sedes colegiales, preguntas online, o sea que animamos a aquellos médicos que estén asistiendo desde las diferentes sedes a que envíen sus preguntas para enriquecer el debate. Y a partir de, en torno a las 7:30, 8 menos cuarto, habrá una desconexión de la señal en streaming para dar paso a un debate ya más en sedes locales con los moderadores locales. Voy a facilitar, que me han pasado los organizadores, una cuenta de correo para hacer las preguntas a los ponentes y a los moderadores locales. La cuenta de correo es videoconferencia ffomc@lists.ffomc.org. Entiendo que los moderadores locales en cada sede tendrán esta cuenta de correo para facilitar a los asistentes que puedan hacer las preguntas. Sí. Repito, es videoconferencia ffomc@lists.ffomc.org. En esa cuenta se pueden enviar preguntas que serán contestadas al final, insisto, del segundo bloque de poco. Y en principio, entrando en el tema, yo creo que asistimos a un cambio de modelo en el status quo del modelo sanitario actual. Estamos pasando de un modelo que estaba en su momento muy pensado y planificado pues para asistir a resolver problemas de salud agudos, y pues la evolución lo que hace es transformar este modelo sanitario a un modelo más planificado y pensado en el paciente crónico, todo pro y para el crónico como eje del sistema sanitario. Y estos cambios o esta transformación pues obedece sobre todo a los propios cambios demográficos de la población, también pues a la propia supervivencia del enfermo crónico, y también, por qué no decirlo, pues básicamente a la búsqueda de respuestas eficientes al enorme coste que supone la cronicidad. Sobre todo, no solamente en costes en el recurso sanitario, sino también a dependencia y discapacidad que se deriva de la cronicidad. Y si hablamos de crónicos, la enfermedad respiratoria crónica probablemente sea el nuevo paradigma de la cronicidad. Tanto la EPOC como el asma son dos enfermedades muy representativas de la patología crónica respiratoria y probablemente dos enfermedades donde la atención primaria que presta servicios de longitudinalidad, de atención continuada, deba tener su papel primordial. Yo creo que podemos decir que el enfermo respiratorio crónico es el auténtico reto del médico de hoy, pero probablemente también del médico futuro, de las próximas generaciones venideras de médicos, porque tampoco tenemos que olvidar que aunque nosotros, los que estamos aquí presencialmente, dentro de 10, 15, 20 años ya no estemos, la enfermedad respiratoria crónica seguirá avanzando, ha venido para quedarse, seguirá generando discapacidad, muerte y dependencia, ¿no? Entonces, dentro de la enfermedad respiratoria crónica
tomamos como ejemplo la POC y las cifras de prevalencia hablan por sí mismo. Estamos hablando, si tomamos como referencia Episcan, de un 10,2% de la población para la franja etaria de 40 a 80 años. Y probablemente lo que es peor, el infradiagnóstico. Episcan habla de un 73% de infradiagnóstico. Veníamos de Iberpop 10 años antes de un 78%. Hemos descendido solamente 5 puntos. Lo que supone que, traducido a números absolutos, podríamos decir que hay 1.600.000 españoles con EPOC que desconocen todavía que tienen la enfermedad. Y esto es importante para una enfermedad que supone unos costes y que tiene una carga muy importante en cuanto a uso de recursos sanitarios y de impacto en la calidad de vida, ¿no? Y para el asma, aunque el panorama no es tan dramático como el de la POC, la fotografía actual del asma tampoco es buena, sobre todo en términos relativos al grado de control de síntomas y de la propia enfermedad. Es verdad que en el asma la mortalidad propiamente del asma va decreciendo año por año, pero todavía nos encontramos con un 50% o con más de un 50% de pacientes asmáticos que no tienen bien controlados los síntomas. Y esto para una enfermedad con una alta incidencia en población pediátrica, en población juvenil y con un fuerte impacto en la calidad de vida del niño asmático, del joven asmático, pero también de sus familias. Dicho esto, parece que sí que se hace necesario en este contexto conseguir mejorando la atención del enfermo respiratorio crónico, sobre todo en aquellas variables que sí que son susceptibles de mejoría. A lo mejor en el caso de la POC, probablemente la tasa de exacerbaciones y de ingresos hospitalarios, y probablemente en el caso del asma el grado de control de síntomas y de la enfermedad. Entonces, para hablar de todo ello y de cómo las nuevas terapias farmacológicas pueden incidir en la consecución de estos objetivos, pues contamos con 4 ponentes de categoría. Yo diría que, si se me permite la expresión, 4 ponentes de gama alta. Contamos para el primer bloque, para el bloque de asma, en primer lugar a mi derecha, que va a ser el primer programa de intervención, el primer participante, con el doctor Alfons Torrego, neumólogo del Hospital Sant Pau i Sant Creu de Barcelona y miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Y a mi izquierda, el segundo ponente dentro del bloque de asma, el doctor Diego Barras, médico de la Unidad de Cuidados Polivalentes del Centro Hospitalario de Alta Resolución El Toyo, de Almería, y presidente actual de la Sociedad Andaluza de Medicina General. Yo creo que nos vamos a dejar de preámbulos y vamos a dar paso al primer ponente, al doctor Torrego, que nos hablará de aquellas necesidades todavía no cubiertas que están en el paciente asmático. Pues adelante, Alfons, tira la palabra. Muchas gracias, doctor de Simón. Yo no sé exactamente en qué gama estoy. Sí que espero estar aquí dentro de 15, 20 años, que es el umbral que has puesto para que todos los de la sala habremos desaparecido. Yo espero seguir aquí. Pero bueno, también, yo espero seguir aquí profesionalmente activo dentro de 15 años, y más como se han puesto las cosas con la jubilación. Que probablemente lo que nos pasará es lo contrario, que acabaremos estando todos los aquí presentes activos dentro de 20 años. Está abierto, por lo menos la luz está encendida. ¿Ahora? ¿Se me oye? ¿Se me oye ya? ¿Sí? Bueno, empezaba agradeciendo al doctor de Simón su presentación y algunos de los aspectos que ha dicho, que no repetiremos ya más, y sobre todo me siento muy honrado y agradecido de haber sido incluido en este acto de hoy, y más expresamente por confiar en mí, por la complejidad que supone un acto de estas características, por el número de personas que conlleva y toda la tecnología que hay detrás, y que esperamos que salga bien y sobre todo que les resulte de su interés. Muchas gracias a todos los asistentes y por descontado a GSK, que es el promotor del evento.
El contenido de mi presentación versa sobre las necesidades actuales no cubiertas en un paciente con asma. Y cómo no, tenemos que empezar con algo que es, independientemente de que seamos neumólogos o médicos de atención primaria o especialistas de un otro tipo, compartimos a ciencia cierta, que es que vemos pacientes. Entonces tenemos a Marta, que es una chica de 29 años, que es asmática desde que era niña, que tiene alergia, que tiene una rinitis leve y que hace un tratamiento con un inhalador combinado, con un corticoide inhalado y un agonista de acción prolongada, que esto lo hace con una dosis entre media y baja, y que tuvo su último ataque más o menos intenso de asma hace un año, tiene un cumplimiento que nos parece que es aceptable, no fuma, está estable el día que la vemos, los síntomas que explica son muy ocasionales y bastante leves, y aquel día tiene una función pulmonar que es normal y un óxido nítrico oxalado de 14. Entonces, como médicos le decimos: muy bien, Marta, de momento, quizá más adelante bajaremos el tratamiento, pero de momento sigue igual. Y respecto a tu asma, ¿necesitas algo más? Entonces, Marta nos hace 3 preguntas. Nos pregunta si puede evitar que sus futuros hijos sean asmáticos. Nos pregunta si puede tomar algo que la cure definitivamente. Y nos pregunta si sabemos cómo estará cuando de 29 pase a tener 70 años. Y lo cierto es que estas 3 necesidades que tiene Marta hoy, de momento, no tienen respuesta. Por lo tanto, lo que hacemos es decirle: mira, lo mejor que te podemos ofrecer es el control de tu enfermedad, que probablemente es un buen outcome, un buen resultado, pero que de momento, a juzgar por las preguntas que nos has hecho, es una pequeña derrota con honor. ¿Qué derechos tienes como asmática? ¿O qué derechos actuales tiene un paciente con asma? Tiene la posibilidad de alcanzar y mantener el control de su enfermedad, que ahora veremos a lo que se refiere. De recibir tratamiento o tratamientos escalonados según su gravedad y su propio nivel de control. Tiene el derecho a entender en qué consiste su enfermedad y cómo la manejamos. Tiene el derecho a saber que en más del 70% de los casos va a tener éxito en conseguir un buen control con medicamentos que le van a causar mínimos o ningún efecto secundario, y que esa información está al menos disponible en los ensayos clínicos. Y también tiene que saber que si es una asmática que catalogamos como grave, entramos en otro capítulo del libro que no va a ser motivo de esta presentación de hoy. Y que eso está recogido además en guías de práctica clínica en cualquier país, incluso a nivel internacional, que deberíamos más o menos seguir de una forma uniforme. Cuando nosotros los médicos hablamos de control del asma, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una mezcla de conceptos o de elementos que es simplemente operativa. Es para que nos pongamos de acuerdo a la hora de establecer niveles de control que luego nos van a permitir subir o bajar el tratamiento. Y en el fondo hace mucha más referencia a la estabilidad del paciente que a su gravedad. Y concretamente es que haya escasos síntomas diurnos, menos de 2 veces por semana, o como mucho 2 veces por semana, escaso uso de la medicación de rescate en la misma proporción, que no haya síntomas nocturnos, que no haya limitación para la actividad física, y le hacemos algunas consideraciones. Si has tenido un ataque de asma intenso durante el último año, eso es mal control, aunque luego el resto del año te hayas encontrado bien. Y además tienes una serie de factores de riesgo que también te incrementan las probabilidades de mal control, sobre todo una función pulmonar alterada, entre otras cosas como el tabaquismo, la presencia de comorbilidades, una baja tensión terapéutica, etc. El problema es que la palabra control tiene muchos significados. Yo tenía también que prepararme un poco para el derbi, y aquí vemos una forma de control. Yo vengo de Barcelona y el clásico está a la vuelta de la esquina. Y cuando utilizamos la palabra control las personas, nos referimos a muchos ámbitos, y probablemente al paciente con asma lo primero que le viene a la cabeza cuando le hablan de control pues es un control de alcoholemia, un control de matemáticas o un control antidopaje. Pero ¿qué piensa él cuando le decimos sobre el control? Pues el concepto que tiene un paciente sobre la palabra control es qué rápido o de qué manera le alivian los inhaladores cuando los necesita. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de nosotros utilizar esa palabra, para que el paciente entienda que nos estamos refiriendo a otra cosa distinta de lo que él percibe como controlar su enfermedad, que es aliviarse rápido cuando lo necesita. Porque esto está en relación a posibles implicaciones relativas a la adhesión al tratamiento.
Otro aspecto muy importante es que las normativas están ahí porque hay que poner por escrito en aquello en lo que nos ponemos de acuerdo, pero los humanos somos muy diferentes y hay que individualizar las decisiones y siempre tenemos el margen de hacer de médicos. Es decir, una persona que aspira a ganar un Tour de Francia y que es un asmático conocido tiene unas aspiraciones de control de su enfermedad que es distinto a una persona que probablemente va a ver siempre el Tour de Francia desde el sofá de su casa. Es decir, la negociación en cuanto a los resultados de salud siempre tiene que considerar cuáles son las expectativas de ese paciente y cuáles son los riesgos de la intervención del tratamiento que estamos haciendo. Otro aspecto importante en la neumología actualmente es que sabemos que las variables, estas que decíamos de la función pulmonar, los síntomas diurnos y nocturnos, la necesidad de medicación de rescate, la limitación al ejercicio, tienen entre ellas una correlación más pobre de lo que nos pudiéramos pensar. Tanto es así que uno de los aspectos que nos preocupa a nosotros es encontrar herramientas lo más objetivas posibles para poder determinar correctamente el nivel de control, más allá del interrogatorio clínico habitual que debe incluir por lo menos esas preguntas que decíamos relativas a control. Y lo podemos hacer de dos maneras. Uno es con cuestionarios validados, y hay uno que es el Asthma Control Test, que es el más conocido, que se descarga online, y que si el paciente puntúa por debajo de 19 puntos, sabemos en un 70% de probabilidades que eso corresponde a mal control, porque tiene una sensibilidad y una especificidad superior al 70%. Y el otro tema que nos preocupa o nos ocupa es encontrarle una cifra al asma, encontrar un marcador que nos permita ayudar a establecer el nivel de control. Esto también da para un simposio en sí mismo. Probablemente los más desarrollados son el esputo inducido en el ámbito hospitalario y el óxido nítrico exhalado en el ámbito más ambulatorio, más general, también en el hospitalario. Pero hay multitud de herramientas actuales que nos pueden dar una información extra, pero que de momento pertenecen más al terreno de la investigación o a los centros altamente especializados. ¿Por qué es importante esto de mantener el control? Porque supone seguro riesgo de exacerbación, esto es conocido, por lo tanto riesgo de muerte, peor calidad de vida, mayores costes, pérdida de función pulmonar y una cosa que los neumólogos llamamos la remodelación bronquial, es decir, la cronicidad de la lesión inflamatoria bronquial. En la gráfica lo que ven es la diferencia en pérdida de función pulmonar que sufren aquellos pacientes que se exacerban más a menudo y que es claramente superior a los pacientes que tienen menos exacerbaciones, aunque entre los periodos se recuperen clínicamente. Y la imagen de la derecha, este es un trabajo en el que participamos, en el que se ponía de manifiesto que en las fases agudas de una agudización, esto es un trabajo hecho con biopsias bronquiales de pacientes con asma, se producían fenómenos de depósito de material colágeno, que es esta banda roja que se ve aquí en la biopsia. Insisto, en las fases iniciales de la agudización, el material colágeno se deposita en relación a la fibrosis pulmonar que tiene lugar en el proceso de remodelación bronquial. Y para conseguir el control, hoy tenemos muchas herramientas y muy eficaces y además de diferentes tipos también para asma grave y probablemente muchas más que vayan apareciendo durante los próximos años. Y tenemos pues casi un santo grial. De hecho, un dato muy importante es que en los hospitales los ingresos por ataques de asma graves han ido disminuyendo y hay suficientes datos como para decir que la mortalidad por asma disminuye de forma paralela al incremento del uso regular de tratamientos con combinaciones de inhaladores que incluyen sobre todo corticoides inhalados. Pero ¿cómo son los niveles de control en la vida real? ¿Y se parecen estos resultados a los de los ensayos? Pues bueno, les presento los resultados de un estudio muy emblemático, el estudio AIRE. Este es un estudio multicéntrico con casi 3.000 pacientes en Europa que se evaluaba el nivel de control en comparación al resultado ideal que nos marcan las normas de práctica clínica, y tanto en niños como en adultos era muy lejano a lo que se podía esperar de acuerdo a la eficacia teórica de los tratamientos que estos pacientes recibían. Es decir, la proporción de individuos mal controlados en la vida real era muy superior a la que uno podía esperar en función de lo que estábamos ofreciendo. Y alguien puede decir, pero bueno, esto es del año 2000-2004, que es como se publicó este artículo, y en aquella época estos son los móviles que teníamos. Este era el mejor modelo, que no tenía cámara, pero tenía Bluetooth por primera vez,
Y hoy en día han cambiado mucho las cosas. Fíjense qué móviles tenemos ahora y qué dispositivos. ¿Qué pasa con el control del asma en el 2014? Bueno, pues estos son resultados de septiembre del 2014 presentados en el Congreso Europeo de Neumología. 8 países, 153 centros, 8.000 asmáticos en vida real. Cuestionarios de calidad de vida y de nivel de control. España incluida dentro de estos 8 países. Y fíjense que la prevalencia de pacientes bien controlados es solo del 43%. Es decir, aquello que definimos como un paciente que no tenga síntomas, con una calidad de vida normal, que no se despierte por la noche, es del 43% tan solo. El resto estaban o mal controlados o parcialmente controlados. Dos terminologías que en términos de decisión terapéutica tienen una frontera muy, muy delgada. Es decir, lo importante es que si estás o no estás bien controlado. Y además, que es la figura inferior, el nivel de control se correlacionaba con una peor calidad de vida. ¿Y por qué existe tanto asma no controlado? Esto es muy complejo de responder. Hay muchos factores, yo ahora repasaré algunos quizá de los más emblemáticos, pero factores tanto humanos como biológicos, como relacionados a los tratamientos, es complicado de analizar. Uno muy importante que nos afecta a todos es la consideración de las comorbilidades. Pongo aquí algunos ejemplos. El asma y la obesidad es un factor de riesgo. El asma y el tabaquismo, los asmáticos no fuman menos que el resto de la población general. La consideración de las alergias. La mitad de los pacientes que tienen un PRIC positivo a animales domésticos, si tienen un animal doméstico, lo siguen teniendo. O sea, y esto es un arma para ellos, ¿no? La exposición a irritantes. Hay un estudio reciente publicado en la Revista Europea de Neumología que pone de manifiesto que la exposición a irritantes cotidianos, productos de limpieza, no profesionales, que es otro tema, a irritantes cotidianos, es un motivo importante de agravamiento del asma. Los asmáticos también se hacen mayores, comorbilidades, dificultad en el uso de inhaladores, dificultad en hacer las espirometrías, es otro factor de comorbilidad. Y me dejo muchos, el reflujo, los trastornos tiroidales, los trastornos cardiovasculares, las arritmias. Otro tema es la complejidad del asma grave. Nosotros ya no hablamos de fenotipos en el asma, hablamos de endotipos en función de las células que se expresan y de los mecanismos de inflamación. Poco tiene que ver el ataque de asma fisiopatológicamente hablando que sufre una persona que se expone a una aspirina del que sufre una persona que se expone a un alergeno. Son procesos biológicos un poco distintos. Los profesionales, pues también tenemos que mejorar. No hay que flagelarse aquí, pero hay que pensar, por ejemplo, que tal y como puso de manifiesto este estudio, no todo el mundo hace educación en el paciente asmático de forma rutinaria, probablemente no siempre es fácil, que el uso de parámetros objetivos como la función pulmonar, el óxido nítrico, es muy irregular en España y que todavía casi un 20% de los profesionales médicos hacen incorrectamente los dispositivos de inhalación. Y los dispositivos de inhalación es muy importante hacerlos bien, y esto ya sé que es reiterado, es manido, se dice muchas veces, pero es que el número de errores está claramente relacionado a la probabilidad de tener un asma inestable. Otro aspecto es que los asmáticos no siempre están bien reflejados en los ensayos clínicos. De hecho, cuando uno participa en un ensayo clínico con asma, se da cuenta que una proporción muy alta de los pacientes que pasan por su consulta no consiguen entrar, porque en algún momento han fumado, porque no tenían aquel día una prueba broncodilatadora del 15%, por lo que sea. Pero esos pacientes siguen en la consulta, no han sido estudiados en los grandes ensayos clínicos de la industria farmacéutica, pero siguen en nuestras consultas. Y por lo tanto, también es muy importante recordar la necesidad de que haya estudios de práctica real. Por ejemplo, uno de los aspectos relacionados a esta discrepancia entre los ensayos clínicos y la vida real es el cumplimiento terapéutico. El cumplimiento terapéutico en los ensayos clínicos es casi del 100%. Todo el tratamiento, por definición, está disponible al alcance del paciente y la monitorización por parte de los investigadores es súper intensa. Todo lo contrario que en la vida real. Baja adhesión, hay algunos pacientes que ni siquiera van a la farmacia y el seguimiento por parte de los médicos es variable. Últimas diapositivas. No es un trabajo, es un documento que cuelga del Colegio de Médicos de Madrid, del Reino Unido, de 195 muertes por asma en el Reino Unido durante los años 2012 y 2013, que fue analizado por 174 expertos de 21 sociedades científicas distintas para encontrar por qué todavía, a pesar de la eficacia terapéutica de los tratamientos que tenemos, el asma mata. Y encontraron varios aspectos, múltiples, y es un documento que para el que tenga interés en asma obviamente es de lectura obligada, pero yo querría destacar estos 4.
En el 46% existían factores claramente evitables. Había sobreprescripción de medicación de rescate e infraprescripción de tratamientos preventivos, es decir, que incluían corticoides inhalados. Y el 65% tenían una baja adhesión terapéutica. Problema que también es muy complejo de analizar. Influyen factores voluntarios, factores involuntarios, sociales, personales, relacionados a la edad, a la patología. Es otro tema muy complejo. Probablemente, como en el caso de este señor, muchas veces mixto. Ni se acuerda que tiene que tomar los senadores, pero es que además cuando se acuerda no le apetece tomarlos. Pero la cuestión es que ese problema tiene una importancia clave. De hecho, comporta claros malos resultados de salud en estas dos patologías que tratamos hoy en la sesión. Y en aquello que decíamos antes de la percepción de control que tiene el paciente, la sensación de encontrarse aliviado cuando toma el tratamiento es un factor decisivo para que el paciente lo mantenga. ¿Qué podemos hacer ante el incumplimiento? Hay diferentes estudios con smartphones, con emails, con recuerdos telefónicos. Todos estos programas tienen un impacto positivo en mayor o menor medida. Que cada uno encuentre el suyo. Pero mientras tanto, entender una cosa muy importante, y es que los humanos mentimos. De hecho, decimos 3 mentiras de promedio por hora, y esto lo hacemos todos. Entonces, es muy importante que no culpabilicemos a las personas por esto, que cuando una persona pues no nos dice del todo la verdad porque tiene miedo, porque no lo... pues empaticemos con él, consensuemos qué objetivos busca. A lo mejor su objetivo no es tener un FEP1 del 98%, esto le da igual porque no sabe lo que es un FEP1, pero sí lo es poder jugar un partido de fútbol, o sí lo es salir por la noche sin cargar su inhalador. Esto es muy importante, y siempre desde el enfoque de la empatía, creo yo. Y en esto aparece pues el producto que nos trae aquí, Relvar, con amplio soporte bibliográfico y científico, y que tiene unas características que yo nombraré muy rápidamente. Es que, en primer lugar, se trata de un nuevo fármaco, porque incluye un broncodilatador, que es bilanterol, y un corticoide inhalado, que es furuato de fluticasona, que no es un metabolito, un derivado del propio nato de fluticasona, es un corticoide nuevo, con un sistema de inhalación muy sencillo, que es el dispositivo Ellipta, que está indicado, y les invito a leer obviamente la ficha técnica, en asmáticos mayores de 12 años y en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que estos ensayos demuestran que es un medicamento eficaz y seguro, y que aporta otra novedad, que es que la posología permite una toma diaria porque tiene 24 horas de eficacia sostenida, y por lo tanto probablemente esto es un facilitador de la autonomía del paciente y de su adherencia al tratamiento. Por lo tanto, a las personas con asma, ¿qué le tenemos que decir que necesitan o qué responde la charla de hoy? Pues que hay que mejorar los niveles de control, que se necesitan más estudios en práctica real, que hay que investigar los mecanismos de la gravedad, cuidar las comorbilidades, mejorar herramientas de seguimiento, explicar la enfermedad y su tratamiento, pactar objetivos terapéuticos, hacer tratamientos lo más sencillos y seguros posibles y facilitarles la adhesión y la eficiencia, no la eficacia que ya está garantizada, sino la eficiencia de los tratamientos. Y acabamos otra vez con Marta. Marta nos hacía estas 3 preguntas sobre sus hijos, sobre si se podía curar o sobre cómo estaría a los 70 años. Y antes de la charla no lo sabíamos, y después de la charla seguimos sin saberlo, pero la animamos porque probablemente conseguiremos que esté bien. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Herrero. Magnífica exposición. Como vamos justo de tiempo, vamos a dar paso al segundo ponente, que será el doctor Diego Vargas, cuya intervención nos va a presentar qué novedades disponemos en asma en términos de eficacia, adherencia y dispositivo como claves de control. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Primero, doctor De Simón, muchísimas gracias por tus palabras de presentación. Yo tengo la misma tesitura que mi predecesor, no sé en qué gama estoy, pero bueno, por lo menos hoy espero estar a la altura. Quiero agradecer a la Organización Médica Colegial que nos haya acogido en su casa, la casa de todos los médicos, por toda España, y por supuesto la presencia de todos ustedes aquí en la sede de Madrid, la presencia de todos los compañeros en las distintas sedes, que son más de 53 sedes, y por supuesto, como andaluz y como almeriense, pues un recuerdo muy especial a la sede de Almería, a mis compañeros de Almería y a toda la gente de GSK que está haciendo un trabajo encomiable en Almería, como son Fernando, María José, Carmen y Juanjo. Y por supuesto, mi último agradecimiento tiene que ser a GlaxoSmithKline, ¿no? El hecho de que
la atención primaria pueda seguir disfrutando de la vehiculación, de la evidencia científica, de la transmisión del conocimiento a través de estos eventos es tremendamente importante. Pero no solo la vehiculización de la evidencia, sino también que sigan apostando por la investigación y, en definitiva, ofrecer soluciones a estos pacientes con patología crónica que tienen un gran impacto en nuestro sistema sanitario. Así que también mi agradecimiento. Y, por supuesto, mi agradecimiento por traerme a este foro, del cual pues me siento totalmente honrado y espero cumplir las expectativas de todos ustedes. Bueno, yo, antes de nada, pues a mí me gusta siempre, cuando hablo sobre una patología crónica y especialmente sobre EMA, pues bajar un poco a lo que es mi ámbito asistencial, ¿no? Y lo que supone la patología dentro de mi ámbito asistencial. Yo trabajo en una unidad de hospitalización polivalente que engloba una unidad de urgencia, una unidad de ingreso corto hospitalario y un centro de salud de atención primaria. Y en nuestra corta historia de experiencia clínica, por nuestra unidad de hospitalización han pasado ya más de 10.300 pacientes, de los cuales un 6% aproximadamente han sido manifestaciones clínicas de pacientes asmáticos. Esto supone que han pasado más de 600 pacientes por nuestra unidad de ingreso corto hospitalario con asma, pero si hablamos de la unidad de urgencia estamos hablando de unas 23.000 actuaciones referentes a pacientes asmáticos. Por lo tanto, es una patología que tiene un alto impacto en nuestro ámbito asistencial y en nuestra experiencia clínica diariamente. Como cualquier buena empresa a la que se preste, y mi empresa es la Agencia Pública Sanitaria Hospital de Poniente, como bien recoge su memoria de 2013, no hay ya una empresa que sea decente que no tenga una misión, una visión y unos valores específicos. Y la misión de mi empresa está muy clara, ¿no? Es prestar una asistencia sanitaria personalizada y de calidad a la población adscrita y garantizar a la población enferma un proceso de diagnóstico correcto y rápido, con la aplicación del tratamiento más eficiente. Y yo, como buen trabajador de mi empresa, pues me gusta cumplir la misión que ella me encomienda. Y en este caso, centrado en la patología crónica, creo que para alcanzar esa misión hay que romper una serie de mitos, romper una serie de leyendas urbanas, y realmente eso nos va a llevar a cumplir esa misión que antes he especificado. En primer lugar, el asma persistente de primera hasta ahora no se cura. No todos los pacientes asmáticos